Soy David Pavón y te doy la bienvenida a este espacio donde vamos a hablar sobre contabilidad y normativa tributaria de una forma clara, práctica y aplicable a la realidad de las empresas, emprendedores y profesionales. La intención de este espacio, este podcast, es ayudarte a entender de mejor manera tus registros contables, evitar errores frecuentes y sobre todo tomar decisiones financieras y tributarias. En este primer capítulo vamos a abordar un tema fundamental para cualquier cierre fiscal, los ingresos y su reconocimiento. Vamos a analizar cómo deben considerarse dentro de un periodo contable y qué condiciones deben cumplir para que un valor realmente sea considerado como ingreso. ¿Por qué? Uno de los errores más comunes que se cometen en la práctica es pensar que es lo mismo facturar y ganar, y eso no siempre es así. ¿Qué se entiende por ingreso? Desde el punto de vista contable, un ingreso representa la obtención de beneficios después de haber prestado un bien o entregado un servicio. Estos beneficios se reducen a temas económicos, es decir, si yo entrego un bien o un servicio, recibo temas económicos, recibo beneficios, no necesariamente un cobro. ¿Para qué debo considerar un ingreso? ¿Qué condiciones debe reunirse para ser considerado un ingreso? Pues tenemos tres. Primero, que el ingreso sea real, es decir, que exista, que el intercambio, que la negociación o todo eso que nosotros estamos estableciendo sea real. El segundo es que exista un cambio de control, es decir, que se entregue el bien o el servicio al beneficiario. Y el tercero es que sea formal. Aquí viene la parte que todos conocemos, la parte que sabemos que debe facturarse. Pero no todos lo hacemos. Pensamos que ya facturando está todo dicho. Y realmente no es así. ¿Por qué decimos esto? Tenemos una norma internacional de información financiera, la NIF 15, que establece sobre el registro de los ingresos, es decir, reconocimiento de los ingresos con contrato, y nos tiene varias directrices, entre las cuales hablamos de que para que un ingreso sea reconocido, debe reflejarse de forma adecuada en la contabilidad. La NIF 15 nos indica que para reconocer el ingreso tomamos 5 pasos muy importantes, que son identificar el contrato con el cliente, identificar las obligaciones de desempeño, es decir, qué es lo que voy a entregar, qué es lo que voy a recibir, qué servicio voy a prestar. Eso es lo que tenemos que hacer. Determinar qué precio le vamos a dar a esta transacción, a este bien, a este servicio. Asignar el precio de las obligaciones de desempeño, es decir, establecer qué costo tiene cada cosa, cuándo se va a entregar y cuándo lo vamos a realizar. Y reconocer el ingreso cuando esta obligación se cumpla, es decir, cuando existe una transferencia de control, cuando presto el servicio o cuando entrego el bien. Un ejemplo muy práctico, vamos a suponer que nosotros tenemos un servicio de mantenimiento de computadoras por 6 meses, comenzando en el mes de diciembre del 2025. Al 31 de diciembre del 2025, me solicita por temas presupuestarios el cliente que le emita las facturas de los 6 meses. ¿He recibido beneficios por esos 6 meses? Pues todavía no. ¿Ya genero un ingreso? ¿Ya presté el servicio? Pues tampoco lo hice. Entonces, no he completado los 5 fases o los 5 pasos que me dice la NIF 15, que es la que nos regula directamente sobre estos temas. Entonces, yo ya he generado facturas por 6 meses, pero no significa que tengo ingresos por 6 meses. He cumplido con la parte formal del servicio, pero la parte de transferencia aún no la he hecho. ¿Qué pasa si en el año 2026 esas facturas se anulan y se emite una nota de crédito? Pues el ingreso deja de existir. Pero yo ya he facturado y he pagado tributos sobre un ingreso que realmente no existe. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos generar algo que se conoce como un ingreso diferido, es decir, generar un ingreso, una cuenta por pagar hasta que el intercambio se haya realizado
y también haya recibido los beneficios. Un punto clarísimo que tenemos que considerar acá es que no necesariamente tengo que yo cobrar o recuperar, obtener esos beneficios para que se considere un ingreso. Debo trasladar y debo prestar el servicio. Recordemos los 5 puntos que la NIF 15 nos comenta. Los ingresos diferidos corresponden a valores facturados o cobrados que aún no cumplen con las condiciones para ser considerado como ingreso. Es decir, no se ha hecho la transferencia todavía de control. Que yo haya cobrado como anticipo no significa que yo ya haya prestado el servicio y que ya esté listo para reconocer el ingreso. Estos valores se registran como un pasivo corriente. ¿Por qué pasivo corriente? Porque deben ser registrados y reconocidos en un periodo menos de un año. Como les comento, teníamos un proceso de 6 meses. 5 meses deben ser reconocidos como ingreso. Hablaríamos de enero hasta el mes de mayo. Entonces, eso es menos de un año y por ende debe ser considerado como una cuenta de pasivo corriente, que en el periodo máximo de 5 meses se convertirá en ingreso. El marco tributario ecuatoriano, que es otro cantar, establece en 2 artículos principalmente sobre el tema de los ingresos. El artículo 8, que nos determina qué se considera un ingreso de fuente ecuatoriana. Eso es importante considerarlo porque ese tema nos va a determinar y a enseñar qué efectivamente puede ser considerado ingreso en la contabilidad ecuatoriana, de parte tributario. Y el artículo 9 es donde nos indica qué de estos ingresos que son considerados de fuente ecuatoriana son gravados con impuesto a la renta y qué ingresos son exentos y bajo qué condiciones. Entonces, tenemos puntos importantes que considerar. La NIF 15 como norma contable, el artículo 8 y artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que nos establecen qué clase de ingresos son exentos y qué clase de ingresos se consideran de fuente ecuatoriana. Ahora, vamos a tener aquí una diferencia importante, interesante, entre los ingresos contables versus los ingresos tributarios. Aquí viene algo muy, muy, muy importante que debemos conocer de manera genial, que es la famosa conciliación tributaria. La conciliación tributaria es una suma resta de ingresos y gastos que son considerados tributables en el caso de los ingresos y deducibles o no deducibles en el caso de los costos y gastos. Cometemos normalmente un error que puede representar y ser grave, que nosotros consideramos que la ley tributaria es quien dice cómo debemos contabilizar. Eso está muy alejado de la verdad. Nosotros como contadores el tema contable debe manejarse directamente con las normas internacionales de información financiera, normas internacionales de contabilidad, principios de contabilidad generalmente aceptados y otras normativas establecidas por el Instituto de Contabilidad que se encuentra en Zurich. Ellos emiten las NIF y modifican cuando creen conveniente el tema de las normas contables. El objetivo principal de las normas internacionales de información financiera es consolidar la información contable a nivel nacional e internacional. Es decir, que en Japón la contabilidad sea similar a la que se presta en Ecuador, de la misma manera en China y en otros países. A partir del año 2010, la Superintendencia de Compañías dispuso en la resolución 011 que todas las entidades bajo su control deben manejar normas internacionales de información financiera. Entonces, si es que yo estoy utilizando la ley tributaria como reglamento, como normativa para registrar mis temas contables, no estoy haciendo de todo bien. Aclaremos algo. Las normas contables nos disponen y nos indican cómo debo yo registrar contablemente los ingresos, que es el caso de estudio, pero la norma tributaria me dice qué ingresos son gravados. En el mismo caso de los gastos, de los costos y gastos, la norma contable me dice cómo debo registrarlos y bajo qué. La ley tributaria me dice hasta dónde y bajo qué circunstancias son deducibles para el cálculo del impuesto a la renta. No me dice cómo debo contabilizarlos.
Por favor, no cometamos este error. Para cerrar este episodio, queremos dejar claro que facturar no siempre es ganar, es decir, no siempre que emite una factura significa que el ingreso existe. ¿Ya? Reconocer los ingresos correctamente evita errores y problemas en el cierre fiscal. Me evita pagar impuestos que no deben considerarse en este periodo y de los cuales probablemente aún no tenga los recursos para cubrirlos. Así que es importante registrar bien los ingresos. En el próximo capítulo iremos un poco más allá con este tema de cierre fiscal y resumiremos los costos y gastos y sobre todo su deducibilidad. Analizaremos poco a poco gastos importantes que ustedes como profesionales requieren y tomaremos en consideración qué dice la ley contable, qué dice la normativa contable frente a lo que establece la ley tributaria. Casos específicos, casos especiales. Si estás interesado, síguenos, danos clic y comenta este video para saber qué es lo que te interesa saber. En el próximo video estaremos hablando de eso y estaremos resolviendo todo. Somos Conta con nosotros. Gracias por estar junto a nosotros. Nos veremos pronto.